Buen día tengan ustedes, estudiantes. El día de hoy, saludarlos, decirles que siempre se cuiden y tomen las precauciones necesarias cuando salgan, desearles que se mantengan en la unión y la paz familiar. Vamos a dar inicio a nuestra clase de literatura. Están viendo las imágenes, un conjunto de escritores que conforman el famoso boom latinoamericano de la literatura. ¿Por qué boom? ¿Algo explotado? Exacto, explotaron sus ideas, sus pensamientos creacionistas que lo transmiten a través de las letras, plasmados en sus diversas obras literarias. Un boom a sus obras. El boom latinoamericano, fenómeno literario que se desarrolló en América a partir de 1960 y que consistió en la publicación de autores latinoamericanos por editoriales europeas, sobre todo españoles. Gracias a este fenómeno, nuestra literatura latinoamericana se internalizó y autores como Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes adquieren fama y fueron traducidos a muchos idiomas. Nuestro Vargas Llosa peruano. Factores. Los factores que dieron origen a este boom literario fueron la Revolución Cubana, 1959, que derrocó la dictadura de Batista y llevó al poder al famosísimo Fidel Castro y llamó la atención de los intelectuales europeos. La obtención del premio Biblioteca Breve 1959 de la editorial Seix Barral por parte de Mario Vargas Llosa en mérito a la novela La ciudad y los perros, hermosa novela militar. Gracias a este premio la literatura latinoamericana se dio a conocer en Europa y abrió las puertas del mercado editorial europeo a los actores latinos americanos. Representantes. En México tenemos a Carlos Fuentes con su obra La muerte de Artemio Cruz, Cambio de piel. En Colombia, el famosísimo Gabriel García Márquez con su máxima obra 100 años de soledad y también una obra hermosa, El amor en tiempos de cólera. En Argentina tenemos a Julio Cortázar con Rayuela, Historia de cronopios y de famas. Perú, Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros y Conversación en la catedral. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Acaracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Así al menos lo afirma su hermano Luis Enrique, aunque ahí mismo comienza el misterio que rodea a la figura de Gabo, así le decían de cariño, porque un certificado y hasta el mismo apunta su venida al mundo en 1928. Pero sí puede haber discusión sobre su fecha de nacimiento. No la hay en torno a su genio literario. García Márquez es reconocido como uno de los grandes escritores del siglo XX. En 1982 recibió el Premio Nobel de la Literatura. Entre sus obras más conocidas figuran 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, Crónicas a una muerte anunciada, también buenísima, El general en su laberinto y El amor en los tiempos de cólera. Creció entre fantasmas en un mundo mágico de supersticiones, en el que su abuela hablaba con los muertos y una de sus tías cosía su mortaja. Yo me acostumbré a vivir dentro de ese mundo y he seguido siempre viviendo en el mismo. Yo soy sumamente supersticioso y hago interpretaciones de mis propios sueños. Lo que pasa es que tengo mis propias supersticiones, no la superstición del número 13 o la de no pasar por debajo de la escalera, como comentó alguna vez García Márquez. En Aracataca, García Márquez tuvo su primer acercamiento con las letras cuando encontró por accidente en el baúl de los abuelos un libro descuadernado y viejo. Eran La mil y una noche. Desde entonces comenzó su intensa relación con la literatura. Estudió Derecho, aunque su reducto favorito eran los cafés. García Márquez no terminó su carrera. Una serie de acontecimientos
una serie de acontecimientos y la publicación de uno de sus cuentos en diarios colombianos lo encaminaron por el mundo del periodismo y la literatura. En 1955 fue a Europa como corresponsal del diario El Espectador. Estuvo en Ginebra, París, Roma, Checoslovaquia, Polonia, Rusia, Ucrania. En ese tiempo alternaba su trabajo de corresponsal con la preparación del legendario cuento largo o novela corta, El coronel no tiene quien le escriba. Se instaló en París y ahí tuvo que vivir de milagros cotidianos. En la ciudad Luz recogió botellas, revistas, periódicos viejos para obtener a cambio unos cuantos francos. Luego de su paso por Europa, García Márquez se radicó en Caracas. Se casó con su novia de siempre, Mercedes Barcha. En Bogotá fundó la agencia cubana de noticias, Prensa Latina. Más tarde se fue a vivir a Nueva York y luego a México, país en que concibió lo que muchos consideraban su obra maestra, 100 años de soledad. Algunos de sus amigos destacan que Gabo es vanidoso y que le gusta estar al lado de los poderosos. Otros sostienen que, a pesar de la fama, este colombiano universal sigue siendo el mismo caribeño supersticioso de antaño que conserva el gusto por los vallenatos, el cine, la música francesa y el buen vino. Sus obras: La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, 100 años de soledad, la increíble y triste historia de Cándida Heredia y de su abuela Salamanda, El otoño de patriarca, crónica de una muerte anunciada, El amor en tiempos de cólera, El general en su laberinto, 12 cuentos peregrinos, Del amor y otros demonios, 12 cuentos peregrinos, se repite nuevamente, Memoria de mis tristes. Ahí están las fechas para que ustedes se den cuenta. 100 años de soledad. Resulta difícil exagerar el valor que la crítica, de forma casi unánime, ha concebido a 100 años de soledad en 1967. Ha sido juzgada como la pieza clave del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, fenómeno editorial que proporcionó la debida proyección internacional a los narradores del continente. Ha sido descrita como la más perfecta manifestación del realismo mágico, corriente en la que cabe incluir a una parte de los autores del boom y cuyo más visible rasgo es la naturalidad con que lo cotidiano se entrevera de sucesos maravillosos tan imaginativos como expresivos. Ha sido considerada una de las novelas imprescindibles del siglo XX a escala mundial y encumbrada como la mejor de la historia de las letras hispánicas, después de Don Quijote de la Mancha. Pero 100 años de soledad es también la máxima realización de un maestro insuperable en el arte de contar. El premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, más allá de las posibles interpretaciones a posteriori de la novela como parábola de un mundo, la América hispana, el lector queda de inmediato cautivado por un virtuosismo narrativo propio de un encantador de serpientes y sepultado bajo el incontenible aluvión de acontecimientos sobre los que el autor derrama prodigiosamente su portentosa inventiva. Tanto es así que resulta imposible trazar una reseña de 100 años de soledad sin omitir decenas de personajes y episodios y sin rebajar el libro a una palidez intolerable para quienes lo han leído, porque si hay placer en la lectura, 100 años de soledad es el placer en grado sumo. Argumento y estructura. 100 años de soledad relata la historia de una aldea imaginaria, Macondo, y del estirpe de sus fundadores, los Buendía. La novela se presenta dividida en 20 secuencias narrativas que carecen de título e incluso de numeración. Por razones de comodidad, en este resumen numeraremos y llamaremos capítulos a cada una de estas unidades. Si bien es cierto que los frecuentes saltos hacia atrás y hacia adelante caracterizan la técnica narrativa de 100 años de soledad, hay que decir que tales retrospecciones
y anticipaciones se producen principalmente en el interior de cada secuencia. Los distintos capítulos refieren los sucesos en orden cronológico. Y puede agruparse atendiendo a los acontecimientos de fondo que marcan la vida de la aldea y el protagonismo que adquieren ciertos personajes o generaciones. Continuamos. Un primer bloque correspondería a los capítulos del 1 al 5, en los que se narra tanto la fundación de Macondo como la edénica y mágica cotidianeidad de su primera época. Los personajes más señalados son los fundadores José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, aunque también conoceremos la infancia y juventud de sus descendientes que forman la segunda generación de los Buendía. Uno de los hijos de José Arcadio y Úrsula, el coronel Aureliano Buendía, es el principal protagonista del segundo bloque, del capítulo 6 al 9, en el que la vida apacible de la aldea se ve alterada por las vicisitudes de las guerras civiles que durante casi 20 años asolan el país. Finalizada la guerra, con la llegada a la población de la compañía bananera, se inicia una nueva etapa en el devenir de Macondo, del capítulo 10, como ustedes están viendo, al capítulo 15, en la que la prosperidad se acompaña de una creciente conflictividad social que desemboca en una sangrienta represión. Aureliano II y José Arcadio II, miembros ya de la cuarta generación, son los principales personajes de este bloque, aunque no llegan a desempeñar un papel crucial en los sucesos. Un diluvio bíblico separa la tercera parte de la última, capítulos del 16 al 20, que relata la decadencia y destrucción de Macondo y el final de la estirpe. Los últimos Buendía, pertenecientes a la quinta y a la sexta generación, malviven en un pueblo en ruinas hasta que la estirpe se extingue en un vástago con cola de cerdo, hijo de Amaranta Úrsula y Aurelio Babilonia. Este último logra descifrar las profecías que el gitano Melequiades había dejado escritas sobre Macondo. El anuncio de su destrucción se cumple en el mismo momento de su lectura. Aquí tenemos el pueblo de Macondo, la vida, los Buendía y Guarán. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Fragmento. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava. Construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se veía jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz,
donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante, vio un dromedario triste, vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola. Vio a los payasos haciendo maromadas en la cola del desfile y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar. Y no quedó sino el luminoso espacio en la calle y el aire lleno de hormigas voladoras y unas cuantas curiosas asomadas al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue el castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros como un pollito y se quedó inmóvil, con la frente apoyada en el tronco del castaño. En aquel macondo olvidado hasta por los pájaros, donde el polvo y el calor se habían hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos por la soledad y el amor y por la soledad del amor en una casa donde era casi imposible dormir por el estruendo de las hormigas coloradas, Aureliano y Amaranta Úrsula eran los únicos seres felices y los más felices sobre la tierra. Acá tenemos las generaciones de 100 años de soledad, la genealogía de la novela de Gabriel García Márquez. Tenemos la primera generación, a los primos que se casan, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Tenemos las siguientes generaciones, Rebeca, José Arcadio, Amaranta, Coronel, Remedios, Carmelita, Aurelio José, Arcadio, Santa Sofía de la Piedad. Bueno, estudiantes, hasta aquí llegamos con esta famosísima obra 100 años de soledad y la lectura de El Boom Literario. Excelentísimos escritores que se dan a conocer a través de sus escritos. Lean, chicos, que leer abre la mente, nos llena de inteligencia y nos brinda la cultura necesaria. Hasta la próxima.